Nunca pensé que el simple aroma de un café podría ser el detonante de toda una transformación en mi vida. Pero ahí estaba, un jueves común, cuando decidí tomar el control de algo que siempre había soñado, abrir mi propia cadena de cafeterías, y mientras lo hacía, no podía evitar pensar en esas palabras que aún resonaban en mi cabeza, las palabras de él, de Javier, que alguna vez fueron mi mundo. Ser barista no es una carrera, Valeria. No puedes vivir de eso. Tienes que pensar en algo serio, en un futuro real. ¿Qué esperas? Que el café te haga rica. Esas palabras me quemaban como si las hubiera oído ayer, aunque habían pasado años. Todo lo que me importaba, todo lo que amaba, él lo había destrozado con su cinismo. No podía evitar recordar cómo en su mente, mi sueño de ser barista, de trabajar con cafés y sabores, era un simple pasatiempo. Siempre me dijo que debía aspirar a algo más grande, a un futuro que se ajustara a sus expectativas, a un futuro que él ya había planeado para mí. Pero ahí estaba yo, parada en el corazón de mi propia cafetería de lujo, observando cómo todo tomaba forma. El aroma del café recién molido, la suave música de fondo y la estética impecable del lugar eran exactamente lo que siempre había imaginado. Había llegado muy lejos desde aquellos días de inseguridad y dudas, cuando me sentía atrapada en una relación que intentaba moldearme según su visión del mundo. Recuerdo cómo me dijo, con una mirada despectiva: «No puedes vivir del café, Valeria. No es una carrera, es solo una moda». En ese momento me sentí pequeña, insignificante, como si todo lo que amaba fuera un sueño estúpido, una distracción. Pero hoy, mientras recorría la barra de mi cafetería, veía a mis empleados atendiendo con la misma pasión que yo sentía por este negocio. Cada taza de café, cada cliente satisfecho, era una victoria. No solo una victoria sobre él, sino sobre mis propias inseguridades. Habían pasado 3 años desde que nuestra relación terminó. 3 años en los que luché por demostrarme a mí misma que no necesitaba su aprobación, que mi camino no tenía que ser el que él me había dictado. Y lo logré. De la nada, con una pequeña inversión inicial y mucho trabajo duro, había construido algo real, algo que no solo era mío, sino que también tenía el poder de crecer. Mis cafeterías eran diferentes. No solo servíamos café de especialidad, sino que ofrecíamos una experiencia. Cada rincón del lugar estaba pensado para que nuestros clientes se sintieran parte de algo más grande. Y todo esto lo había construido con mis propias manos, sin depender de nadie, sin la sombra de su juicio sobre mí. Pero entonces, el destino, como siempre, tiene su propia manera de hacer las cosas. Un día, mientras revisaba los currículos para una nueva posición en la oficina central, me encontré con algo que me hizo detenerme. En medio de los papeles, había un currículum que me resultaba familiar. Lo tomé entre mis manos, y ahí estaba el nombre de Javier, con su experiencia en el mundo de la hostelería. Había pasado por varios hoteles de lujo y restaurantes de prestigio, pero lo que me hizo sonreír con cierta satisfacción no fue solo su experiencia, sino que también incluía algo más: su último empleo en un café. Una extraña mezcla de emociones invadió mi pecho. No podía creer lo que veía. Javier, el mismo hombre que me había humillado por mi pasión por el café, ahora estaba buscando trabajo, en mi empresa. Lo que sentí en ese momento fue una mezcla de justicia y una sonrisa silenciosa, como si el universo me hubiera dado una prueba palpable de que el mundo da vueltas, de que las cosas cambian, y que, de alguna manera, el destino tenía un sentido de humor muy peculiar. De repente, todo lo que había hecho parecía tener un propósito mucho más grande. Era como si estuviera viviendo una película en la que yo, finalmente, era la protagonista. Pero no era solo eso. Lo que más me intrigaba era cómo el simple hecho de verlo ahí, en ese currículum, me hacía pensar en todo lo que había pasado entre nosotros, en nuestra relación rota, en sus palabras que me habían herido tanto. La ironía de la vida era demasiado grande. Ahora, su futuro profesional estaba en mis manos. La pregunta era, ¿lo contrataría? Estaba decidida a hacer de esto algo más que una simple venganza. Quería que él entendiera lo que me había costado llegar aquí. Quería que viera lo que había logrado, que se diera cuenta de lo que significaba menospreciar mis sueños. Pero más allá de la venganza, también había una curiosidad, un deseo de saber qué sentiría al ver cómo mi vida había evolucionado sin él. Cómo todo lo que una vez consideró una moda, ahora era una realidad imparable. Lo llamé. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no me importaba. Lo que importaba era lo que sucedería después. «Hola, Javier. Soy Valeria», dije, mi voz calmada pero firme. «He revisado tu currículum, y tengo algunas preguntas. ¿Te gustaría venir a hablar de la posición que tenemos disponible?» El silencio al otro lado de la línea me hizo sonreír. Sabía que no esperaba esto. Pero ahora, ya no era la chica que había tenido miedo de perseguir sus sueños. Ya no era la chica que había sido rechazada y humillada. Ahora, era la mujer que había construido algo propio, algo mucho más grande que cualquier duda o crítica.
Ahora Javier iba a ver lo que había logrado, y tal vez, solo tal vez, iba a entender que ser barista no solo era una carrera, sino el camino hacia un éxito que ni siquiera él podría haber imaginado. El día en que Javier vino a la entrevista fue más tenso de lo que había imaginado. Cuando entró por la puerta de mi oficina, me dio un poco de nostalgia, no por lo que había sido, sino por lo que había dejado de ser. El hombre que alguna vez fue parte de mi vida, aquel que había compartido mis días y mis sueños, ahora se veía diferente. Ya no era el mismo Javier que se sentaba a mi lado en las largas noches de conversaciones sobre nuestro futuro. Ahora era un hombre con algo en los ojos que no reconocía del todo, algo de incertidumbre, o quizás algo de humildad que no existía cuando estábamos juntos. «Hola, Valeria», dijo con una sonrisa algo forzada. Aunque su tono seguía siendo ese que me parecía tan familiar, algo en su actitud estaba cambiando, como si la situación le fuera incómoda. Lo observé con detenimiento, y por un momento me sentí como si fuera la primera vez que lo veía. Ese tipo, que en su momento me había hecho sentir pequeña, ahora estaba frente a mí con un currículum lleno de hoteles, restaurantes de lujo y una experiencia que había sido eclipsada por mi éxito. Mis manos temblaban ligeramente, no de nervios, sino de una mezcla de emociones que me asaltaban, como si cada palabra que saliera de mi boca tuviera un peso mucho más grande de lo que imaginaba. «Gracias por venir, Javier», dije, intentando que mi voz no temblara. «He revisado tu currículum, y parece que tienes una experiencia considerable en la industria de la hostelería. Pero me gustaría saber más sobre qué te motivó a postularte en mi empresa, después de todo lo que dijiste sobre el café». Lo miré fijamente, esperando que esas palabras le calaran. Quería ver cómo reaccionaba. No estaba buscando venganza, pero sí quería saber qué había pasado en su mente, cómo había cambiado su perspectiva. Javier, al parecer, no lo esperaba. Se quedó en silencio por un par de segundos, como si estuviera sopesando sus palabras. Sabía que la situación le era incómoda, pero no podía permitirme tener piedad. «Sí, Valeria», comenzó finalmente, sus palabras saliendo con una seriedad que no había mostrado nunca antes. «Lo sé, te he dicho muchas cosas, pero he aprendido mucho desde entonces. No es fácil ver cómo tus ideales se destruyen, cómo la vida te empuja a un rincón que no habías planeado. Lo que pensaba en ese entonces era un reflejo de mi propia inseguridad, y no de lo que realmente quiero ser ahora. Y lo que más quiero ahora es aprender, mejorar y ser parte de algo que realmente me apasione. Lo que tú has creado aquí no es solo un café, es una empresa que está cambiando las reglas». Me quedé en silencio, observando su rostro, tratando de leer lo que había entre líneas. Había algo en sus palabras que me tocó, una sinceridad que no esperaba. Por un momento me pregunté si era posible perdonar, si todo lo que había vivido con él se podría dejar atrás solo por el deseo de un nuevo comienzo. Pero no podía hacerlo tan fácil. El dolor de esos años de relación, de sus constantes críticas y menosprecios, aún estaba fresco en mi corazón. «Javier», respondí con firmeza, pero con una calma que no esperaba de mí misma. «Lo que has dicho está bien, pero no olvides que esto no es solo sobre lo que hiciste o dejaste de hacer. Esto es sobre lo que soy ahora, y sobre lo que esta empresa representa. No puedo contratarte solo porque ahora lo entiendas. Necesito saber que no vas a traicionar lo que hemos construido aquí. Necesito saber que, cuando te pongas este delantal, lo harás con respeto por lo que realmente significa este lugar». Él asintió, aunque su rostro mostraba dudas. Su mirada vacilaba entre la comprensión y la frustración. Yo no sabía qué responderle, ni si quería escuchar más promesas de su parte. Sin embargo, había algo en su actitud que me decía que tal vez él también estaba buscando redención. Quizás el tiempo y la vida le habían enseñado a valorar lo que antes había despreciado. O tal vez, simplemente estaba buscando un lugar donde pudiera reconstruirse a sí mismo, lejos de la sombra de su propio ego. La entrevista continuó, pero yo ya no estaba tan centrada en sus respuestas. Mi mente se desvió recordando los días en que juntos planeábamos el futuro, cuando él se reía de mis sueños, de mi pasión por el café. Me vi a mí misma, más joven, con tantas esperanzas, pero constantemente arrastrada por sus opiniones. La ironía del destino me hacía reír por dentro. Ahora era él quien necesitaba esa oportunidad. Ahora era él quien quería lo que yo había creado. Finalmente, la entrevista llegó a su fin. Me levanté, extendiendo la mano. «Te llamaremos Javier», dije, aunque no sabía si eso realmente era cierto. Parte de mí quería darle la oportunidad de demostrar que había cambiado, pero otra parte de mí, la más racional, sabía que contratarlo implicaba riesgos. No era solo el dolor del pasado lo que pesaba en mi decisión. Era el futuro de mi empresa, el legado que había construido con tanto esfuerzo. Cuando se fue, me quedé mirando la puerta por un rato. Había hecho lo correcto. Debía darle una segunda oportunidad o dejar que su orgullo lo guiara por el mismo camino de siempre. Esa pregunta se quedó conmigo toda la tarde.
Pero lo que más me sorprendió fue cómo la visita de Javier había encendido algo dentro de mí, algo que había estado apagado por tanto tiempo. La sensación de poder, de tomar decisiones que cambiaran el curso de las cosas, me hizo recordar por qué había empezado todo esto. No solo para demostrar que podía, sino para construir algo que fuera real, algo que pudiera llamar mío. Con esa reflexión volví al trabajo, a las responsabilidades diarias de mi cafetería. Pero en el fondo de mi corazón algo estaba claro. Javier había dejado una marca, y no se trataba de una marca de dolor, sino de una marca de aprendizaje. Y tal vez, solo tal vez, sería él quien aprendería lo que realmente significa ser parte de algo más grande que uno mismo. Pasaron 3 días después de la entrevista. 3 días en los que me sentí como si estuviera atrapada en una espiral de decisiones que me atormentaban constantemente. Sabía que no podía mantenerme en esa burbuja de incertidumbre. Mi empresa, mis empleados, todo lo que había construido requería una dirección clara. No podía permitirme dudar. Pero aún así, el rostro de Javier no se me iba de la cabeza. Algo en su mirada, algo en su voz me había dejado pensando. Estaba claro que había cambiado, que había madurado, pero sería suficiente para confiar en él nuevamente. Al día siguiente, cuando el sol comenzaba a caer, decidí que tenía que tomar una decisión. Me senté frente a mi escritorio, observando las hojas de contrato, las cifras de ganancias de mi cafetería y la montaña de tareas que nunca terminaba. Todo estaba bajo control. Todo estaba organizado, pero algo faltaba. No quería perder el rumbo por alguien que había sido parte de mi vida, pero tampoco quería cerrar la puerta a una posible reconciliación, aunque no fuera de la manera que él esperaba. Fue entonces cuando recibí un correo de Javier. El asunto solo decía, «Gracias. No tenía idea de qué esperar, así que lo abrí de inmediato. Valeria, sé que me pediste tiempo para tomar una decisión y respeto eso. Sé que no soy quien fui antes y que mis palabras no pueden cambiar lo que pasó. Pero quiero que sepas que, si decides no darme esta oportunidad, entenderé por completo. Lo único que te pido es que en algún momento, cuando mires hacia atrás, recuerdes que lo que realmente quiero no es solo trabajar en tu empresa, sino demostrarte que fui un idiota. Quiero mostrarte que tengo algo más que ofrecer, que puedo ser más que el hombre que una vez minimizó tu sueño. Ojalá algún día puedas ver mi verdadero cambio. Gracias por todo, Javier». Esas palabras me dejaron paralizada. Cada frase resonaba en mí, despertando una mezcla de emociones que hacía tiempo había guardado bajo llave. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan tarde? La gente siempre habla de segundas oportunidades, pero lo que no se cuenta es cuán difíciles son realmente, no solo por el riesgo de repetir los mismos errores, sino por el hecho de que la confianza rota nunca vuelve a ser la misma, y el amor, el cariño, las expectativas que tenías, se ven empañadas por las cicatrices de lo que se ha roto. Ese mensaje me hizo pensar en nuestra relación, en los momentos en que me sentí invisible, en esos días en que su arrogancia me dejaba sin palabras. Como al principio, pensaba que las cosas cambiarían, que las promesas se cumplirían. Pero la verdad es que nada cambió. Y ahora, aquí estaba él, pidiendo una oportunidad en mi vida, después de tanto tiempo. La noche se volvió más densa mientras mi mente corría por todas partes. Me levanté de mi escritorio y miré a través de la ventana. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos y por un momento me sentí pequeña en este mundo tan grande. Estaba sola, pero no en el sentido triste de la palabra. Había aprendido a estar sola. Había aprendido a construir mi propio camino sin depender de nadie, y eso para mí era la mayor de las victorias. De repente, mi teléfono vibró. Un mensaje. Era de Camila, mi mejor amiga y también una de las personas más cercanas a mí. Siempre me había apoyado en todo lo que hacía, incluso cuando parecía una locura. Ella sabía lo que había pasado con Javier y las cicatrices que aún quedaban en mi corazón. Decidí leer su mensaje. «Te conozco más de lo que te imaginas, Valeria, y sé que no vas a dejar que las emociones te dominen. Pero piensa en esto. ¿Qué vas a perder si le das una oportunidad? Tú eres la que está al mando ahora. Tú eres la que ha tomado el control. Y tal vez, lo que más temes es que si lo aceptas, él podría destrozar todo lo que has construido, pero también podría ser la que demuestre que la gente cambia. La verdadera pregunta es, ¿te arriesgas o sigues adelante sin mirar atrás?» Esas palabras me golpearon fuerte. Camila tenía razón. ¿Qué perdía realmente si le daba una oportunidad? Podría parecer una locura, una forma de abrir viejas heridas, pero tal vez la verdadera locura sería rechazar la posibilidad de que las personas puedan crecer y cambiar. Y sobre todo, si elegía no arriesgarme, quedaría condenada a vivir con la duda de si tomé la decisión correcta. Decidí que debía verlo de nuevo, hablar con él una vez más. Sin importar lo que sucediera, tenía que enfrentarlo y enfrentarme a mí misma. No sería fácil, pero ya no me asustaban las decisiones difíciles. Ya no era la misma mujer que había sido antes. La Valeria del pasado, la que temía arriesgarse, ya no existía.
llamé a Javier. Le dije que viniera al día siguiente, que quería hablar sobre su futuro en la empresa. El día siguiente llegó rápidamente, y no pude evitar sentirme nerviosa. Pero esta vez no era por miedo, sino por esa extraña sensación de que algo importante estaba por ocurrir. Algo que podría cambiar no solo mi vida, sino también la de él. Era como si el universo me estuviera poniendo a prueba, como si estuviera pidiendo una última lección de todo lo que había aprendido hasta ahora. Cuando lo vi entrar a la cafetería, algo en su postura había cambiado. Ya no era el hombre que alguna vez trató de imponerse en mi vida. Ahora, parecía más consciente de sí mismo, más humilde y más real. Lo observé durante un largo momento antes de hablar. Javier, quiero que sepas algo. No te estoy dando esta oportunidad porque me haga falta. Te la estoy dando porque creo que las personas pueden cambiar. Y aunque no estoy segura de lo que sucederá, quiero ver si eres capaz de hacer lo que dijiste, demostrar que realmente puedes ofrecer algo más. Su rostro se iluminó, y por un momento, vi en sus ojos una mezcla de gratitud y esperanza. Era como si todo lo que había estado buscando, todo lo que había perdido, estuviera al alcance de sus manos. Pero yo sabía que esto no iba a ser fácil. El pasado era un fantasma que siempre estaría con nosotros, pero ahora tenía la oportunidad de demostrar que, aunque las cicatrices no se borran, se pueden aprender a vivir con ellas. Gracias, Valeria. No te voy a defraudar, te lo prometo. Su promesa resonó en el aire, y aunque sabía que no podía confiar ciegamente, algo me decía que tal vez, solo tal vez, la vida había cambiado para ambos. Pasaron las semanas, y el tiempo que había transcurrido desde que tomé la decisión de darle a Javier una segunda oportunidad no fue fácil. Cada día me levantaba con la incertidumbre de si había tomado la decisión correcta, si lo que había hecho iba a ser la clave para consolidar lo que había construido o si sería un error fatal. Estaba atrapada entre la lógica de lo que era seguro y el deseo de ser valiente. No podía dejar de pensar que lo que estaba haciendo era más que un simple cambio de personal en mi cafetería. Había una lección mucho más profunda en todo esto, algo que me tocaba a nivel personal y profesional. Al principio, Javier estuvo en la parte trasera de la cafetería. Se le asignó tareas simples: organizar inventarios, aprender cómo funcionaba cada proceso y entender la filosofía que le daba vida a la marca. Al principio, no hubo grandes cambios. De hecho, su presencia no pasó desapercibida. La gente en el equipo lo miraba con desconfianza y yo misma, aunque lo observaba en cada rincón, no podía evitar cuestionar sus intenciones. Había sido alguien que me había dejado huellas profundas, alguien que había sido parte de mi pasado, pero ahora no era fácil aceptar que tal vez podría llegar a ser parte de mi futuro. Javier, por su parte, parecía estar tomando en serio la oportunidad que le había dado. Se levantaba temprano cada mañana, llegaba antes que la mayoría de los empleados y se quedaba hasta tarde, esforzándose por aprender cada aspecto del negocio. Me sorprendía su dedicación, pero también me hacía sentir incómoda. Me veía en él como una especie de reflejo de mi propio pasado, de mis propias inseguridades y temores. Una tarde, después de un largo día de trabajo, decidí quedarme en la oficina para revisar algunos informes. La cafetería estaba casi vacía, y el ambiente se sentía más tranquilo que nunca. Fue entonces cuando escuché los pasos de Javier acercándose a mi oficina. Golpeó suavemente la puerta antes de entrar, como si tuviera algo importante que decir. En sus ojos había algo más allá de la rutina diaria, algo que no había visto antes. ¿Tienes un momento?, preguntó con una sonrisa tímida. Claro, pasa, respondí, invitándolo a entrar. No sabía qué esperar, pero sentí que este momento era diferente. Javier se sentó frente a mí, y por un momento ninguno de los dos dijo nada. Había una especie de tensión en el aire, una carga emocional que nos envolvía a ambos. Él rompió el silencio. Valeria, quiero agradecerte, de verdad. Sé que esto no ha sido fácil, y que yo no fui la persona más fácil de tratar en el pasado. Pero quiero que sepas que no solo valoro lo que has creado aquí, sino también la persona que eres ahora. He aprendido mucho trabajando contigo, y creo que nunca entendí realmente lo que significaba todo lo que hacías hasta que estuve en tu lugar. No se trata solo de servir café o administrar un negocio, se trata de lo que realmente representa este lugar para ti, para los demás. Lo que has construido no es solo una cafetería. Es un espacio donde la gente encuentra más que café. Encuentra una razón para sentirse bien, para encontrar un lugar donde puedan ser ellos mismos. Esas palabras me golpearon. No esperaba que él, alguien que antes se burlaba de mis sueños, entendiera tan profundamente lo que realmente significaba mi empresa. Durante meses me había preocupado por su presencia, por la posibilidad de que se quedara en la superficie de las cosas, sin ver lo que estaba realmente detrás de todo. Pero en ese momento, su sinceridad me dejó sin palabras. Quizás había cambiado más de lo que pensaba. Javier, eso significa mucho para mí, dije finalmente, tratando de mantener la calma, aunque dentro de mí sentía una mezcla de alivio y emoción.
He visto cómo te has esforzado, y aunque sé que no es fácil, me alegra ver que has entendido lo que representa todo esto. No se trata solo de trabajo, es más personal de lo que imaginas. Hubo un largo silencio entre nosotros, pero esta vez era un silencio diferente. Ya no estábamos atrapados en las emociones del pasado, sino que, por primera vez en mucho tiempo, estábamos hablando en el presente. De alguna manera, algo había cambiado en ambos. Quizás lo que había sucedido entre nosotros no podía borrarse, pero había algo más importante en este momento, el respeto, y eso, a fin de cuentas, era lo que realmente importaba. Con una sonrisa tímida, Javier se levantó. Valeria, me gustaría trabajar en algo más importante, algo que no solo implique hacer café, sino también mejorar todo lo que podemos hacer aquí. Quiero ser parte de este proyecto de una manera más significativa. Quiero que me des la oportunidad de liderar un equipo para expandir la marca, llevarla más allá. Sé que tengo lo que se necesita. Sus palabras me hicieron detenerme. Lo miré por un momento, evaluando lo que acababa de decir. Expandir la marca. Era algo que había estado pensando en secreto durante un tiempo, pero había mantenido mis pensamientos más íntimos, temerosa de que fuera demasiado arriesgado. Sin embargo, lo que acababa de decir Javier era lo que necesitaba escuchar, lo que necesitaba creer. Podía sentir que había llegado un momento en el que ambos estábamos dispuestos a dar un paso hacia adelante, a tomar riesgos que quizás ni yo misma había considerado. «Sabes, Javier», dije, mirando hacia el horizonte desde mi oficina, «tal vez sea hora de pensar en grande, de verdad. Quizás sea el momento adecuado para dar ese salto, para expandir lo que hemos construido aquí. Estoy dispuesta a confiar en ti, a trabajar juntos en esto». Los ojos de Javier brillaron con una mezcla de gratitud y determinación. No podía creer lo que acababa de escuchar. Había sido su mayor desafío, y tal vez, en cierto modo, el mío también. Pero había algo en su actitud que me decía que este era el momento de arriesgar, de abrazar la oportunidad que se nos presentaba, no solo como empresarios, sino como personas que habían aprendido del pasado y estaban listas para un nuevo comienzo. Esa noche, cuando salí de la oficina, la sensación era diferente. El aire fresco de la ciudad me golpeó el rostro, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera. Había tomado la decisión correcta, no solo en cuanto a los negocios, sino también en cuanto a mi vida. No todo lo que había construido era perfecto, pero todo lo que había aprendido valía la pena. La cafetería seguía allí, con su calidez, con sus aromas, con su gente. Pero ahora, Javier y yo estábamos listos para algo mucho más grande. Una expansión que no solo llegaría a más personas, sino que también nos permitiría crecer, aprender y finalmente dejar atrás las sombras del pasado. A veces, la vida no te da lo que esperas, pero te da lo que necesitas, y lo que necesitábamos era dar un paso hacia lo desconocido, juntos.